Cordial saludo a todos los. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En este punto 1446 se hace una referencia a un punto anterior del Catecismo, el 979, que decía: en este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si, pues, era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Este es un punto en el que parece que se da como una explicación lógica, o sea, se quiere ver un poco la lógica de por qué Jesucristo quiso instituir este nuevo sacramento del perdón de los pecados, siendo así que ya había instituido el del bautismo, ¿no? Porque dijeron, bueno, si el bautismo es para el perdón de los pecados, ¿ahora qué sentido tiene reiterar lo que...? Sí, pero fijaros bien, la Iglesia es madre, y en esa maternidad que ejerce, pues está expresando el corazón misericordioso de Dios. Y Dios misericordioso, Él conoce muy bien de qué barro estamos hechos. ¿Quién será, dice aquí, en ese combate contra el mal, quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Es decir, se nos está como diciendo eso que dice la Sagrada Escritura. Conocemos de qué barro estamos hechos, conocemos la inclinación al mal, y dice la Sagrada Escritura que el justo peca al día 7 veces. Dice una expresión, dice, pues eso lo hace el justo. Es decir, que somos de una condición pecadora, y era pues muy previsible, pues no es justificable en absoluto, ¿no? Pero sí que era previsible pues que la fragilidad humana nos llevase a posteriores caídas. Por lo tanto, dice, pues en esa forma de dispensar las llaves del reino de los cielos, porque Jesucristo pone en manos de Pedro esas llaves diciendo, toma estas llaves, utilízalas, ¿no? Utiliza las llaves para abrir y para cerrar y para abrir los tesoros de la gracia. Porque también esas llaves del reino de los cielos quieren simbolizar no únicamente la autoridad sobre la casa, como ayer explicábamos, sino también quieren simbolizar el abrir los tesoros de la gracia. La gracia de Cristo está pues en una especie de, podríamos decir, sagrario, que es ese sagrario de la Iglesia. Pues bien, la Iglesia tiene esas llaves para abrir ese sagrario, el sagrario de la misericordia, y lo abre con mucho gusto y lo abre con mucha generosidad. Y la existencia del sacramento de la confesión es la generosidad de Dios, que no se cansa de perdonar. No se cansa de perdonar. Por lo tanto, frente a una tentación, que es la de que nos pueda dar pereza el sacramento de la confesión, nos puede resultar mortificante, nos puede resultar un sacrificio, pero es que tenemos que verlo justamente bajo otro ángulo distinto, ¿no? Tenemos que verlo bajo el ángulo de que el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, es una sobreabundancia de gracia. El tesoro de la gracia es abierto con esas llaves del reino de los cielos que Pedro ha dejado, mejor dicho, que Cristo ha dejado en manos de Pedro. Y se nos da la sobreabundancia del perdón. Acordaros de que hay un texto, que es el de Mateo 18, versículos 22, ¿no? En el que alguien le pregunta a Jesucristo: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Eso lo dice Jesús, se lo dice a aquel que había hecho esa pregunta. Yo creo que se lo está diciendo no solamente como una especie de imperativo moral para él, sino como diciéndole: ¿y acaso yo no os perdono 70 veces 7? ¿Acaso yo también
en mi designio de misericordia, después del bautismo, no he pensado también en vosotros, en el sacramento de la penitencia, en esa nueva tabla de salvación para perdonarte 70 veces 7. Por eso es bastante coherente que el Señor, después del bautismo, volviese de nuevo, ¿no?, a instituir otro sacramento, pues para el perdón de los pecados, pues porque si Él pide que nosotros seamos reiterativos en el perdón, pues no es ello sino reflejo de ese perdón que es continuamente ofrecido en la misericordia del corazón de Cristo hacia cada uno de nosotros. Bien, pues para entender esto vamos a adentrarnos en el punto 1447, porque es un punto en el que se habla un poco de la historia del sacramento de la penitencia y nos ayuda a entender esto que estoy explicando, lo de la reiteración, lo del reiterar el sacramento. Dice así: a lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que sólo concernía a ciertos pecados graves, sólo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. Esto es una cosa interesante, porque a veces conocer la historia de la Iglesia hace mucha luz para apreciar y para entender pues, la forma en la que hoy en día recibimos el sacramento, los sacramentos y la gracia de Cristo. Es decir, que en los primeros siglos la forma de celebrar el sacramento de la penitencia fue una forma pública. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que el penitente que había cometido unos determinados pecados, pecados graves, en aquel momento el sacramento de la penitencia se estaba casi exclusivamente reservado para los pecados graves, especialmente para los más graves. Entonces, pues alguien que ya había sido bautizado y que había pecado posteriormente, después del bautismo, y quería reconciliarse, se introducía en el orden de los penitentes. Y el orden de los penitentes, pues era, como el propio nombre indica, un auténtico orden. Es como si fuese miembro de una cofradía, en la cual tenía su norma de vida, su forma de ejercer la penitencia, y la ejercía públicamente. Estaban tarifadas las penitencias. De alguna manera, pues decía, pues el homicida, pues el que ha cometido adulterio en su matrimonio, el que ha hecho idolatría, por ejemplo, el que en una persecución contra los cristianos fue débil y ofreció incienso al emperador, etcétera, y así salvó el pellejo. Es decir, esa serie de pecados tenían también su penitencia tarifada, ¿no? Y entonces uno pues tenía pues 2, 3 años de penitencia, por ejemplo, antes, y tenía que cumplir primero la penitencia antes de recibir la absolución. E ingresaba en el orden de los penitentes. Y muchas veces los penitentes hasta vestían de una forma distinta, vestían de saco, se ponían de rodillas a la entrada de la iglesia. Todo el mundo veía que estaban haciendo penitencia. Asistían únicamente a la primera parte de la liturgia y luego salían fuera porque ellos no podían estar presentes en el momento de la liturgia eucarística. Incluso estaban de rodillas en el atrio de la iglesia donde iba a entrar el resto de las personas.
aunque su pecado no lo hubiesen manifestado públicamente, pues para efectos prácticos era público, porque todo el mundo sabía esa penitencia que estaba haciendo, pues que correspondía a uno de esos pecados, ¿no? El pecado de idolatría. O sea, es decir, que era una penitencia pública, prácticamente en los primeros siglos, en la cual se remarcaba muchísimo, se remarcaba pues que el pecado no únicamente era un reconciliarse con Dios, también era un reconciliarse con la Iglesia a la cual uno había ofendido. Y entonces, pues no recibía, o sea, no entraba en la comunión de la Iglesia hasta que no hubiese recibido el perdón de Dios también. Aquella forma de recibir la penitencia hacía caer en cuenta, pues, de la importancia tan grande. O sea, que esto no era un juego, de la importancia de un arrepentimiento sincero, de no jugar con la gracia de Dios. Es más, esta penitencia, en la mayoría de los sitios, o en muchos sitios por lo menos, se hacía una sola vez en la vida. Es decir, después del bautismo, uno tenía una única ocasión para confesarse. Podía entrar en la orden de los penitentes una vez en su vida. Y entonces os podéis imaginar hasta aquel punto, pues eso podía hacer que los primeros cristianos se tomasen en serio las cosas, claro. O sea, ellos eran conscientes de que no podían abusar de la gracia. Bien, pero si esto remarca así tanto esos aspectos, hay que reconocer que aquella forma de vivir la penitencia, pues el Espíritu Santo la suscitó providencialmente para aquellos primeros siglos, pero luego también en la forma de dispensarla, pues fueron surgiendo problemas. Problemas, por ejemplo, de que los cristianos iban posponiendo cada vez más y más y más pues el entrar, el celebrar el orden, el sacramento de la penitencia. Lo posponían mucho, casi hasta el momento final de la muerte. Pues claro, como no podían reiterarlo, dicen uno, que me confieso ahora y luego ya no puedo confesarme más antes de la muerte, y si pecase después ya me quedo sin una posibilidad de reconciliación. Entonces iban posponiendo mucho los cristianos pues el entrar en el orden de los penitentes, y casi con el paso de los siglos pues la celebración del sacramento de la penitencia pues podía parecer casi una unción de los enfermos dado en el momento de la muerte, pues porque uno la estaba reservando para el momento final, ¿no? Es decir, que también aquella forma tenía sus graves peligros, y también tenía pues otras carencias grandes, como era la carencia de que los pecados veniales en esta penitencia pública, en este entrar en el orden de los penitentes, digamos, era un sacramento que no estaba reservado para los pecados veniales, únicamente para los pecados mortales, ¿no? O sea, que era una forma de ejercer la penitencia providencial para un momento histórico, especialmente para un momento de persecución, para un momento en el cual existían todas aquellas persecuciones, martiriales, ¿no?, contra los cristianos, y entonces esta penitencia les ayudaba mucho en aquellas persecuciones martiriales a ser fieles, ¿no? Pero hay otro momento histórico, a partir del siglo VII, en el que la providencia suscita a través de los monjes irlandeses, principalmente son los monjes irlandeses los que comienzan entonces una evangelización de Europa. Y los monjes irlandeses introducen una tradición monástica que venía de Oriente. Y en esa tradición monástica que venía de Oriente, los monjes orientales habían ido adquiriendo la costumbre en el interior de los monasterios de que el sacramento de la penitencia se hiciese no de esta manera pública, sino de una manera más privada, entre el monje que se confesaba y el padre abad o el sacerdote que le confesase. Y entonces era una forma de celebrar el sacramento de la penitencia en el que no se entraba en un orden de los penitentes, en el que también uno se confesaba de los pecados veniales, no solo de los pecados mortales, y entonces, claro, es mucho más, tiene mucha más razón de ser que se reitere el sacramento de la penitencia cuando en él también se confiesan los pecados veniales, porque ya sabemos porque por desgracia los pecados veniales son mucho más fáciles de uno de reiterarse en ellos y de caer en ellos más veces que los pecados mortales. Y entonces
a partir del siglo VII se introduce en Europa, en Europa, en aquel momento Europa prácticamente y sus alrededores pues era el horizonte de la Iglesia, ¿no? Se introduce en la Iglesia, se generaliza una forma de vivir la penitencia que es más similar a la que tenemos en este momento, que es esta penitencia más privada. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.